Regardi. En la conferencia de Neville, El diluvio está sobre nosotros, Neville nos menciona a un amigo suyo, que era psicólogo freudiano y que fue a servir en el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ese amigo suyo se llamaba Israel Regardie, quien también menciona a Neville en uno de sus libros, El romance de las metafísicas. Israel Regardie nació en Londres en el año 1907 y murió en Sedona, Arizona, Estados Unidos, el 10 de marzo de 1985. En su biografía se menciona su servicio en el ejército, aunque con una diferencia en el año. Neville dice que él fue llamado al servicio militar en 1943. Su amigo sirvió desde 1942 a 1945, pero pudo ser que Neville lo haya vuelto a ver en 1946. Lo cierto es que Regardie estuvo en el servicio militar durante 3 años, tal como menciona Neville. Regardie estudió ocultismo en Londres con Aleister Crowley, mientras trabajaba como su secretario. También vivió en París hasta 1928. Luego, en Londres fue secretario de Thomas Burke, tiempo en el cual escribió 2 de sus libros, entre ellos El árbol de la vida. En 1934 se unió a la Orden del Amanecer Dorado y la Estrella Matutina, y escribió los libros El pilar del medio, El arte de la sanación verdadera y La piedra filosofal. En 1937 volvió a Estados Unidos y rompió su promesa de no revelar los secretos del Amanecer Dorado, publicando el libro de 4 tomos, El sistema mágico del Amanecer Dorado, por lo que se ganó la enemistad de algunos de los miembros de esa organización. Estudió quiropráctica en Nueva York, tiempo en el cual seguramente conoció a Neville, quien en ese entonces estaba iniciando su carrera teatral en el Hipódromo de Nueva York, que fue un teatro desde 1905 hasta 1939. Este teatro estaba ubicado en la Sexta Avenida, en el distrito de los teatros del centro de Manhattan. Se graduó de sus estudios de quiropráctica en 1941 y al siguiente año fue llamado al servicio militar, donde permaneció por 3 años. Al volver, se mudó a la ciudad de Los Ángeles, donde abrió una clínica quiropráctica y enseñó psicología. Sus enseñanzas de psicología se basaban en los métodos de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Wilhelm Reich. Se retiró en 1981 y se fue a pasar sus últimos años a la ciudad de Sedona, en Arizona. En su libro El romance de las metafísicas de 1947, tiene un capítulo titulado Neville, donde hace una descripción de las enseñanzas de Neville desde un punto de vista de la psicología. A continuación, la traducción de este capítulo que nos describe a Neville y sus enseñanzas y nos acercan a él desde la perspectiva de alguien que lo conoció personalmente. Neville. Cerca de Broadway, en la calle 49 en la ciudad de Nueva York, se encuentra la Old Actors Church. En caso de que vayas allí los miércoles, viernes o domingos, por la noche de cualquier semana, ya sea invierno o verano, puedo prometerte algo más que una velada agradable. Será una velada muy instructiva. Escucharás el discurso de Neville sobre la verdad. Un hombre joven, no mayor de 36 años, con una personalidad dinámica, hermosa y encantadora.
Tiene una sonrisa cautivadora, directa y completamente conciliadora. Su presentación de la verdad es contundente y sincera, cargada de sentimiento y reflejando su propia integridad y determinación. Se comunica fácilmente desde el púlpito. Cerca de 400 o 500 hombres y mujeres acuden cada una de estas noches a escucharlo. Cuánto de su evidente popularidad se debe a su encanto y cuánto a sus oraciones dinámicas. No me corresponde a mí decirlo. Algunos, sin embargo, han aventurado una opinión. Algunos sospechan que es por lo primero. Sin embargo, este juicio no menoscaba en lo más mínimo la importancia y el valor de lo que está obligado a enseñar. Su método y contenido de enseñanza son demasiado buenos y estimulantes para atraer a tantas y tan diferentes variedades de personas. Pero sea como fuere, les toca juzgar a sus lectores y oyentes. Él atrae a una multitud y responde satisfactoriamente a la mayoría de ellos. Neville no es un americano nativo. Viene de Barbados, las Antillas Británicas, y nació en una familia de plantadores en el año 1905. Evidentemente, sentía que una plantación de caña de azúcar no era su lugar. Él necesitaba una esfera de acción más amplia para el vuelo imaginativo y la comprensión espiritual. Su espíritu anhelaba otra cosa más que una pequeña isla fuera del continente de los Estados Unidos. Entonces, a la edad de 17 años, vino a este país para estudiar drama. La fe de un hombre es su fortuna, que escribió en una fecha muy posterior, era el título de un libro suyo. Evidentemente, tenía una fe ilimitada en sí mismo, para haber emprendido juvenilmente las posibilidades desconocidas de una carrera en una tierra desconocida. Su confianza lo ha mantenido en una buena posición, ya que lo ha llevado a un sitio en el que se ha convertido en una figura pública. Sin duda, hay mayores alturas de logros y fama que lo esperan en el futuro. El año 1925 lo encontró comenzando su carrera teatral en el hipódromo que no hace mucho tiempo fue derribado, eliminando de Nueva York uno de sus antiguos hitos. La destrucción de este edificio también fue un hito en la vida de Neville. Coincidió con su partida del mundo teatral. Entró en una vida pública totalmente diferente. Sin embargo, era una vida que al mismo tiempo tenía ciertas semejanzas con su antigua carrera dramática, como veremos. Ha tenido una experiencia amplia y variada para su juventud. En 1925 navegó a Inglaterra con su pareja de baile y viajó mucho por ese país. Fue allí donde se interesó abiertamente por el estudio del ocultismo y el misticismo. Mientras estaba en Inglaterra, conoció a Arthur Begbie, quien lo introdujo al mundo de la investigación psíquica y le dio a Neville su primera experiencia de la sesión espiritista. Debo decir que lo dejó un poco desilusionado, pero después de eso supo que definitivamente se había embarcado en un largo viaje. De eso estaba seguro, a pesar de su disgusto por la atmósfera y el procedimiento de la sesión. Poco después de su regreso a Estados Unidos en 1926, para continuar su carrera teatral, su interés por el misticismo se hizo cada vez más intenso, coincidiendo con un interés menguante en el teatro. Quiero enfatizar que Neville fue un éxito en el mundo del arte dramático. No se retiró de los escenarios por la metafísica porque fuera un fracaso, de ningún modo. Su salario en el teatro,
a veces ascendía a $500 por semana, una suma que generalmente no se gana por error. Esto es importante saberlo, ayudará a disipar la noción popular de que solo los fracasados y los dispépticos de la vida entran en la metafísica. Fue alrededor de esta época cuando se asoció con uno de los llamados cuerpos rosacruces. Me gustaría escribir extensamente sobre este tema de los rosacruces y las organizaciones rosacruces, pero sin embargo tendré que dejar esto para otra ocasión. A pesar del hecho de que es un tema fascinante para la investigación y un tema encantador para una disquisición sobre las debilidades de la naturaleza humana. De todos modos, no solo se convirtió en miembro de este cuerpo y estudió en él, sino que se embarcó en una disciplina espiritual y moral definida, imponiéndose un régimen de vida abstemia, continencia sexual y una dieta vegetariana, seguramente suficiente para quebrar a una persona más fuerte que él. De ser un tipo fornido de 80 kilos, rápidamente bajó de peso a alrededor de 60 kilos. No solo se vio afectada su eficiencia, sino que se sometió a desmayos y tuvo largos periodos de debilidad y languidez. Al mismo tiempo, probablemente debido a la dieta y este modo de vida irracional, y sin duda debido a las alteraciones neurológicas que acompañarían a dicho procedimiento, se le ocurrieron varias experiencias psíquicas, incluidas la proyección astral involuntaria y visiones momentáneas clarividentes. La suya fue una exitosa carrera teatral. Repito esto y lo enfatizo. Había aparecido en 6 obras de Broadway y había viajado por todo el país de un teatro a otro. Sus ingresos ascendían a varios miles de dólares por año, pero debido a sus predilecciones místicas y su interés decreciente por el teatro, finalmente se retiró de la carrera teatral que había luchado tan laboriosamente por construir, hasta convertirlo en un episodio cerrado de su vida. Sin embargo, la experiencia del teatro le dio algo que le permitió, en años posteriores, tener éxito en su recién elegido trabajo. Su personalidad y su forma de enseñar son muy dramáticas. No podemos imaginar que los diferentes eventos en la vida de un hombre no estén relacionados entre sí. Una plantación de Barbados, la Escuela de Arte Dramático, el teatro de danza profesional, la enseñanza de la metafísica, mientras que aparentemente apuntan a una discrepancia en la línea continua de su vida, esa apariencia se debe solo a nuestra falta de conocimiento. Es una de las características de nuestra época que vemos por la consistencia superficial, sin darnos cuenta de que puede haber niveles más profundos de la realidad ocultos a nuestra vista, donde se puede ver la verdadera línea de continuidad. La vida de un hombre es en realidad una secuencia continua, independientemente del número de interrupciones que puedan aparecer en la línea de su vida, existe una verdadera continuidad. No debemos imaginar por un momento que el crecimiento y el desarrollo persisten en cualquier lugar de la naturaleza en línea recta. El proceso de crecimiento implica la idea de una espiral, de una aparente ocasional tendencia hacia atrás, de apariencias y desapariciones, de oleadas y retiros, de esfuerzos y más esfuerzos. El concepto dialéctico hegeliano puede ser la verdadera historia detrás de todo esfuerzo humano. Hay un movimiento hacia adelante sucedido por su absoluta negación. Sin embargo, sobre esto hay una manifestación de un orden completamente nuevo. Tal ciclo persiste en toda la naturaleza, y el hombre ciertamente no es una excepción para el orden mundial.
Si tenemos en cuenta este concepto, podremos comprender mucho más fácilmente la dirección inteligente de nuestras vidas, y en particular el trabajo y la vida de Neville. En este cuerpo Rosacruz, Neville permaneció durante muchos años como estudiante y cumpliendo un periodo de prueba. Pero lo suyo era algo más puro que esto. Este culto, con su estrecho dogmatismo pseudo-culto religioso, su falta de imaginación y real logro espiritual, lo dejaron frío por dentro. Para él, realmente no había nada allí. La vida lo inició en sus misterios con mucho más éxito que esa orden oculta. Poco a poco se alejó de ella, encontrando su camino, en respuesta a una necesidad interna, hacia la esfera privada de un excéntrico etíope llamado Abdullah. Con él estudió la Cábala, una forma judía de misticismo, y obtuvo ideas esclarecedoras de los libros de la Biblia. Como él mismo dice, en Tu fe es tu fortuna, en la Biblia están los dramas psicológicos que representan la conciencia del hombre. Y después, si el hombre estuviera menos atado a la ortodoxia y más intuitivamente observador, no podría dejar de notar en la lectura de las Biblias que la conciencia del ser se revela cientos de veces a través de esta literatura. Desarrolló un enfoque completamente nuevo para todo el problema del hombre y su relación con el mundo pulsante del espíritu que lo rodea. Completamente satisfecho, por primera vez, se convirtió en un devoto discípulo de este gigante rabino etíope. Su imaginación se estimuló grandemente, imaginando la vida de una manera completamente nueva. Ya no estaba confinado a la filosofía oculta formalista estéril del moribundo cuerpo Rosacruz. Ahora concibió que Dios y el hombre eran completamente uno, y alteró todo el curso de su vida. El núcleo del ser del hombre era Dios, aunque el hombre, en su ceguera e ignorancia, no lo sabía. Fuera del hombre no había nada que él mismo no hubiera creado. El mundo entero era un mundo de imágenes, proyectado desde dentro. El etíope pronto restableció el equilibrio en su ansiosa mente que iba a tientas. Tiró por la borda su fanático vegetarianismo, su continencia y su mal humor, y se convirtió en esa rara anomalía, un ser humano. Y Neville es muy humano en realidad. Con el desarrollo de esta fase de su personalidad, pudo soltarse del agarre de estar bajo el manto de Abdullah para convertirse en un maestro por derecho propio. Fue en febrero de 1938, entonces, cuando comenzó su exitosa carrera en la ciudad de Nueva York. Al principio se reunió en una pequeña habitación en un edificio público, donde docenas de pequeños y escasos conferenciantes mantuvieron su influencia todas las noches. Solo un puñado de personas asistió a sus conferencias al principio, pero a medida que su habilidad crecía y ganaba confianza para hablar y exponer, también crecía su audiencia. Ahora, como mencioné anteriormente, puedes ir al lugar donde da sus conferencias 3 noches a la semana y encontrar una gran y entusiasta audiencia. Todavía no ha alcanzado la fama a nivel nacional, pero sin duda esto llegará a tiempo. En sus charlas de metafísica, revela la Biblia como un documento psicológico, más que histórico de la ley que rige la expresión de la vida. Tiene un genio para la interpretación e inconscientemente emplea una técnica exegética de interpretación que sorprendería a muchos psicoanalistas e intérpretes profesionales de sueños. Por ejemplo,
toma la novela de Dumas, El Conde de Montecristo, y la interpreta como un sueño de un psicoanalista. Su interpretación de la historia revela que Edmond Dantes es realmente cualquier ser humano, a la deriva en los tormentosos mares de la vida, tratando de dirigirse a un refugio de seguridad e intentando encontrar un refugio contra la tormenta. El viejo sacerdote, con su sabiduría y comprensión a quien Dantes descubre en la prisión, realmente representa la conciencia del ser del hombre, ese antiguo ser incondicionado, encerrado desde que el tiempo comenzó en el seno del hombre. Y al final, Dantes escapa en el saco destinado al cuerpo del viejo sacerdote, que ahora ha muerto. Dantes posee su intuición y encuentra el tesoro enterrado. Puede expresarse completamente e imponer su voluntad sobre el mundo. Edmond Dantes se convierte en el Conde de Montecristo. El hombre se convierte en Cristo. En otro momento, analiza la naturaleza y el carácter de los apóstoles. Concluye que representan las 12 cualidades de la mente que el hombre puede controlar y disciplinar. Cuando discute la historia de que Jesús lava los pies de los discípulos, afirma que el pie simboliza el entendimiento que el Señor debe lavar de todas las creencias o concepciones humanas de sí mismo. La historia de Daniel, nuevamente, es la historia de cada hombre. Esos leones que Daniel encontró en la guarida son los leones que acosan nuestro camino a través de la vida. Los problemas del dinero, la salud y las relaciones con otras personas. Estos nos acosan a todos. La mayoría de nosotros, ante tales problemas, nos preocupamos tanto por eso que nos sentimos tan afectados por la pobreza, la enfermedad o los problemas matrimoniales, que no podemos encontrar una solución para ellos. El problema nos obsesiona, nos fascina. Daniel decidió dar la espalda a los leones, recurriendo a la oración. Es decir, dirigió su mirada hacia adentro, hacia su conciencia. Yo soy, su verdadero yo, que solo es capaz de resolver tales problemas. Y así Neville concluye su exégesis o interpretación al insistir en que aquí también está nuestra salida y que lo que funcionó para Daniel también funcionará para nosotros. Debo mencionar en este punto que durante el curso de su carrera de conferencista, Neville ha escrito y publicado un número considerable de folletos que tratan sobre puntos específicos de su sistema. Algunos de ellos explican su actitud hacia temas y problemas particulares de la Biblia. Las aplicaciones de esta teoría se extienden a cada fase del tema bíblico, desde la creación del mundo hasta la crucifixión de Cristo, desde el significado de la circuncisión hasta el significado de cada uno de los 12 discípulos de Jesús. Últimamente, estos ensayos se han reunido e incorporado en un solo volumen titulado Tu fe es tu fortuna. Es sobre ese volumen que he dibujado extensamente para presentar lo que entiendo que significa Neville. Sin embargo, así como a veces uno siente que el psicoanalista usa más ingenio que perspicacia para elaborar un significado a partir de un sueño interno, también ocasionalmente uno siente que Neville tiene dificultades para extraer significado psicológico de ciertas secciones de la Biblia. Esa es la dificultad de usar para el extremo fino de parte psicológica. Un libro que está tan repleto de cosas heterogéneas y diversas que son claramente psicológicas. Sin embargo, presenta de manera simple y práctica la ventaja de darse cuenta de la identidad de la propia conciencia del hombre, con Dios, como él mismo escribe: Yo soy la nada eterna
que contiene dentro de mi ser sin forma la capacidad de ser todas las cosas. Yo soy aquello en lo que todas mis concepciones de mí mismo viven y se mueven y tienen su ser. La elección de Neville de la frase yo soy es para implicar que la esencia divina subyacente en el hombre depende de varias razones. Lo más obvio es el supuesto nombre de Dios que se le dio a Moisés antes de esa fatídica visita al faraón. Yo soy el que soy. Esta frase también se repite en toda la escritura en el mismo sentido abstracto. Pero aparte de esto, Neville lo usa porque si nos definimos a nosotros mismos, debemos usar yo soy antes de poder calificarlo de alguna otra manera. Antes de poder decir lo que soy, primero debo haber dicho yo soy. Antes de poder afirmar que soy un hombre de tal o cual edad, de una determinada raza, que reside en un determinado país, de una determinada profesión o estatus, debo decir yo soy. No es que yo sea esto o aquello, sino que simplemente yo soy. Puedo condicionar o formular esta extensión ilimitada de abstracción encerrándola dentro de las limitaciones del sexo, la edad, raza, país, profesión, etc. Pero aún permanece allí, sin condiciones, sin forma e ilimitado. Así también es el yo básico del hombre. Puede expresarse a través de una variedad de máscaras, jugar un número infinito de partes, adoptar un máximo de roles posibles, pero no obstante, sigue siendo incondicionado y sin forma. Yo soy. En realidad, Neville es ateo. Se comprende que tanto él como su público se sorprendan al enterarse de mi conclusión. Sin embargo, él mismo declara sin duda y definitivamente que fuera del hombre no hay Dios. Si el hombre abandonara su creencia en un Dios aparte de sí mismo, reconocería su conciencia de ser Dios, transformaría su mundo de un yermo a uno fértil de su propio gusto. Aquí se alía en principio filosófico con la antigua reforma budista. Gautama fue un rebelde contra la ortodoxia, contra el brahmanismo, contra la iglesia hindú. Y de paso, permítanme decir que también hay más de una correspondencia entre la formulación de Dios de Neville y, digamos, la filosofía Vedanta. Remito al lector interesado al libro de Swami Vivekananda, Jnana Yoga, para una presentación de primer nivel de Vedanta, que sin duda tendrá una comparación con las ideas contenidas en Tu fe es tu fortuna. En el capítulo sobre ciencia cristiana, doy un resumen de la filosofía Vedanta. El Buda se había dado cuenta de que mientras el hombre confiara en Dios y en la Iglesia, con sus sacerdotes para obtener ayuda de cualquier tipo, se apoyaba en una caña ya rota. De hecho, sobre una caña que no tenía existencia tangible. Era una mentira palpable. Si se necesitara ayuda para resolver cualquiera de los problemas urgentes que presionan a una persona en el mundo de la vida cotidiana, solo se podía confiar en una cosa, el hombre y su conciencia interior. Esa es la realidad última. Todo lo demás puede explicarse, puede ser cuestionado, puede ser negado, pero esto permanece. Al darse cuenta de este hecho, uno está capacitado para extraer reservas secretas de fuerza, de inspiración, encontrar una fuente oculta de salvación que se puede demostrar y aplicar a cada experiencia en el duro y frío mundo de la realidad. Esto es fundamentalmente el budismo y el credo de Buda. Dios o la sabiduría de la iluminación es inherente a la mente de cada uno de nosotros. Es la esencia de la mente
que es intrínsecamente pura. Lamentablemente se ha oscurecido. El problema es eliminar esta oscuridad, esta ilusión bajo la cual trabaja la mente, descubrir la luz de la verdadera conciencia que existe debajo.